Te queremos adorar, Señor. Te queremos exaltar, Señor. Recibe, oh Dios, toda gloria, toda honra en este día. Oramos por aquellos que están acompañando este culto a través de las redes. Señor, que tú toques los corazones, tanto aquí como allí, Señor, y a nuestras congregaciones que están transmitiendo en sus templos. Bendecimos a nuestros hermanos de Paraguay que están reunidos en tu nombre. Bendecimos, Padre, a todos aquellos que han apartado un tiempo especial para ti ahora. Que tú nos abras los ojos y nos des entendimiento, porque sin tu luz, Señor, no veremos luz. Bendito sea tu nombre. Bendice en esta hora, Señor, aquellos que están atravesando situaciones complicadas de salud, de familia, de trabajo, de dinero. Bendice ahora, Señor, y sana ahora mismo, Dios, dolencias en los oídos, en los ojos, en las entrañas, en los huesos, en las articulaciones, en la médula. Sana ahora, Señor, sana ahora. Muestra tu mano de misericordia. Levanta al caído, Dios mío, al entristecido. Resistimos y echamos fuera en tu nombre toda tristeza, toda emoción contraria. Que podamos estar en paz y atentos, porque tú tienes palabra para darnos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, oh Dios. Y todos juntos decimos amén. Y le aplaudimos, Señor, te aplaudimos. Nuestras manos te alaban, Señor. El pastor Sierra aprovechó la pandemia y estableció, digamos, una tarea de predicar el Evangelio a través de las redes que lo acompaña en todas las naciones. Yo estoy sorprendido, Colombia, Perú, Chile, un montón de naciones. Pastor, muy buena tarea, Dios te bendiga. Gracias por amar la palabra de Dios, por amar a Dios y por haber accedido a esta invitación. Te pido que pases, te vamos a aplaudir con ganas porque ya la cara, hemos cambiado la cara. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar en esta mañana, en este lugar, con todos ustedes. Efectivamente, yo vengo de las Islas Canarias. Simplemente aclararles que las Islas Canarias son un pequeño archipiélago compuesto por 7 islas principales y luego hay algunas pequeñitas. Algunas están habitadas y otras están deshabitadas, como por ejemplo la isla de Lobos, la isla de la Graciosa, pequeñas islas, ¿no? Estamos a 120 kilómetros de la costa de Marruecos y casi a 2000 kilómetros de la costa del continente donde está la península ibérica o España. Es decir, que cuando sopla el viento del desierto, que allí se conoce con el nombre del siroco, es un viento que viene del este, pues todas las Islas Canarias se llenan de una nube de arena terrible que puede durar unas horas, unos días o unas semanas. Lamentablemente cada vez dura más el tiempo de ese siroco, de ese viento cálido, fuerte del desierto, pero bueno, gracias al Señor después se va, los autos se quedan totalmente llenos de arena y las empresas que limpian los autos pues hacen su negocio, ¿no? Así que no hay mal que por bien no venga. Las Islas Canarias son todas de origen volcánico,
todas salieron de debajo del agua, no existían hace muchísimo tiempo atrás. Los ingleses intentaron conquistarlas a través de un almirante llamado Lord Nelson, pero los habitantes de esas islas los derrotaron y después, tiempo más tarde, vinieron lo que llamaban los cristianos. Por eso hay un pueblo, una población al sur, muy turística, que se conoce con el nombre de los cristianos, porque ahí desembarcaron los cristianos. Algunos eran cristinos más que cristianos, ¿no? Y conquistaron esas islas y siempre pertenecieron a la corona española. El nombre de Canarias no tiene absolutamente nada que ver con el pajarito, el canario. Saben que hay unos pajaritos que se llaman el canario, que por cierto, allí hay mucha afición, sino que el nombre Canarios viene de canis, de una raza de perros autóctona de esas islas, y de ahí arranca el nombre de las Islas Canarias. Yo vivo en la isla más grande, la isla de Tenerife, cuya capital es Santa Cruz de Tenerife, y allí estamos viviendo en ese lugar que vive 100% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, única y exclusivamente del turismo. Hay una producción muy grande de plátanos, pero la isla no vive realmente de eso, sino que vivimos del turismo. Noruegos, finlandeses, americanos, en fin, de todas las naciones vienen allí y, en fin, esto se pueden imaginar el ambiente que crea el turismo, las playas, en fin. Pero el Señor nos ha dado la gracia de poder estar allí, de establecer algunas congregaciones en el archipiélago y, como decía nuestro hermano querido, pues utilizamos las redes sociales para difundir el Evangelio y nosotros emitíamos a puerta cerrada, no podíamos abrir la puerta de la iglesia. Yo vivía en aquel tiempo dentro de la iglesia, en unos apartamentos que habíamos hecho, y el Señor nos sorprendió. Pero no hay ningún mérito personal en todo lo que el Señor ha hecho. Es nuestro deber predicar a tiempo y fuera de tiempo, con ganas y sin ganas. La obra, la honra y la gloria solamente se la merece el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Fuertes aplausos para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a estudiar la palabra. ¿Están preparados? Sí, muy bien, me parece bien. Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos das de abrir tu santa, bendita y poderosa palabra. Palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Queremos que en esta mañana tú nos hables, tú nos abras nuestros ojos espirituales para que podamos descubrir tus maravillas y estar preparados como pueblo de Dios para estos tiempos difíciles que se avecinan. Pero gracias porque tú eres nuestra victoria y tú has prometido cuidarnos todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. En el día de ayer les dije que si se acordaban y podían y querían, leyeran por favor el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, libro que yo lo considero como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es un libro plagado de profecías, algunas se recibieron directamente de ángeles, otras se recibieron por medio de sueños, de visiones, y no todas las tuvo Daniel. Por ejemplo, en el capítulo 2 encontramos un sueño que tuvo el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, que dice la Biblia que él lo que quería es que sus sátrapas, magos, astrólogos, adivinos, etcétera, primeramente le contaran el sueño que había tenido para después saber si realmente le estaban dando una correcta interpretación. Dice la Biblia que él vio una estatua enorme que estaba formada por 4 materiales diferentes: oro, la cabeza; plata, el pecho y los brazos; bronce, dice la Biblia que tenía el vientre y los muslos, y hierro mezclado con barro las piernas, o los dedos del pie. Daniel recibió la interpretación del sueño, previamente recibió el sueño y le dio su correspondiente interpretación, pero luego en el capítulo 7 Daniel tiene un sueño personal que la interpretación es exactamente la misma. Lo que pasa que en vez de ver diferentes materiales, él vio animales. Y ahí entramos ya en el capítulo 7, donde dice que él vio un león con alas. En lo alto de algunos edificios, sobre todo en edificios masónicos y todo esto, suelen a veces colocar un león con alas y representa al imperio de Babilonia, ¿verdad? Por la velocidad con la que atacaba, por su fiereza,
nada de clemencia, nada de misericordia, nada de compasión al enemigo. Posteriormente, él ve un oso con algunas costillas en la boca que representan algunas naciones que el imperio medo-persa conquistó, y dice la Biblia que ese oso representa a los medos persas. Los persas serían hoy en día los iraníes, y los medos serían los kurdos, los que son casi 40, 50 millones de personas en el mundo, pero que no tienen nación, siguen peleando para tratar de tener un territorio, sobre todo en la zona del Kurdistán, pero ellos no tienen territorio. Cuando este imperio fuera conquistado por otro imperio, aparece un leopardo con 4 cabezas y representa al imperio de los griegos. ¿Por qué 4 cabezas? Porque las cabezas generalmente en escatología representan, imperios, y los cuernos representan naciones. Cuando Alejandro Magno muere, su imperio es dividido, él no dejó descendencia. Su territorio, que era enorme, gigantesco, fue dividido en 4. Y 4 de sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco, tomaron posesión del territorio que él conquistó. Nosotros en nuestras Biblias tenemos, como bien sabéis, 66 libros. Pero en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, la Iglesia Católica añadió 7 libros más. No es que nosotros le quitamos libros a la Biblia, sino es al revés. Ellos le añadieron 7 libros más, como por ejemplo Tobías, Sabiduría, Judith. Pero hay 2 libros muy interesantes que yo les recomiendo que ustedes, si pueden, los lean. Y es la primera y segunda de Macabeos. La palabra Macabeo viene de Macab, que significa martillo. Eran hijos de un tal Simón que se rebelan contra el imperio de los griegos, ¿verdad?, de los seleucidas, y vuelven otra vez a poner en funcionamiento el templo de Jerusalén. De ahí nace la famosa fiesta de Hanukkah, ese candelabro de 9 brazos, etcétera, etcétera. Pero cuando terminamos el Antiguo Testamento no encontramos al imperio griego, porque saben que hay un silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de casi 400 años. Y cuando entramos a leer las páginas del Nuevo Testamento, ya nos encontramos a un cuarto imperio que es representado en el sueño de Daniel por una bestia terrible que despedazaba, que destruía, etcétera, etcétera, que representa al imperio romano. Así que tenemos 4 imperios que van a tener mucho que ver con el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Los babilónicos por una parte, los medos persas, los griegos y los romanos. Podríamos analizar cada uno de estos imperios y ver que son también como estrategias diferentes que el diablo utiliza, ¿verdad?, para destruir, para neutralizar al pueblo de Dios. Por ejemplo, un imperio como el babilónico destruye el templo. Sin embargo, el siguiente imperio financia la reconstrucción de dicho imperio. El tercer imperio, los griegos no lo destruyeron, pero lo profanaron, y el cuarto, Roma, lo volvió a destruir. Es decir, hay mucho que contar sobre estos imperios, pero lo que quiero que se queden es con lo siguiente, con la interpretación de los 4 animales. El león, que es Babilonia, lo decimos juntos, el león es Babilonia, el oso es los medos persas, el leopardo es Grecia y la bestia representa a Roma. Ahora, antes de ir ya al Nuevo Testamento, con esta interpretación que les va a ayudar mucho para disfrutar del capítulo que en esta mañana vamos a analizar, la pregunta es, ¿qué hacía Daniel en Babilonia? Porque si él era de la tribu de Judá, desde Israel hasta Babilonia hay una distancia enorme. ¿Qué hacía este muchacho junto con miles de judíos en Babilonia? Permítame poner una pequeña base para que podamos entender esto. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto, después de estar durante muchísimo tiempo, la Biblia nos enseña que ellos, cuando salen por medio de Moisés, a los 50 días de haber celebrado la Pascua, es decir, la liberación de la esclavitud, reciben en el monte Sinaí la ley, la Torá. Y muchas personas piensan que lo único que recibieron fueron los famosos 10 mandamientos, los cuales la mayoría de nosotros conocemos de memoria. Pero aparte de esos 10 mandamientos, recibieron 613 mandamientos, órdenes, preceptos o estatutos, 613. Y este es un número que va a aparecer prácticamente en todo o en muchísimas cosas de la vida cotidiana del pueblo de Israel, solamente a modo de ejemplo. ¿Conocéis aquí una fruta que se llama la granada? Ok, perfecto.
Era la fruta que iba en el borde de las vestiduras del sumo sacerdote. Una granada, una campanita, una granada, una campanita. Cuando usted compra una granada en Israel, si tiene la paciencia de hacerlo, la parte a la mitad y extraiga todas las semillitas rojas que hay en su interior, y en todas las granadas que usted coma va a encontrar 613 semillitas. En todas. Para recordar que hay 613 mandamientos que cumplir. Y así podríamos poner muchos ejemplos de la vida cotidiana donde ellos permanentemente están recordando eso. De esos 613 mandamientos, que cada uno recibe un nombre y se clasifican en diferentes, digamos, porciones, todos por cierto muy interesantes, hay un mandamiento que recibe el siguiente nombre: Shemitah. Shemitah es un mandamiento que recibieron los agricultores y que consistía en el reposo de la tierra, en el descanso de la tierra cada 7 años. Así como hay cada 7 días un reposo de la vida cotidiana, incluso de la vida de los animales, cada 7 años los agricultores tenían que dejar reposar la tierra. No se podía sembrar absolutamente nada. El Señor les prometió que si ponían en práctica la Shemitah, es decir, el descanso de la tierra cada 7 años, las cosechas de los años anteriores serían tan abundantes que podrían vivir cómodamente, tranquilamente durante varios años. La historia parece que demuestra que nunca pusieron en práctica la Shemitah. La tierra no descansó. Ahora quédense con este dato, porque todo encaja a la perfección. De Jehová es la tierra y su plenitud. Ellos estaban viviendo en la tierra del Señor, siempre y cuando pagaran, digamos, la renta. Y la renta era la obediencia. Mientras haya obediencia, ustedes pueden estar en mi tierra, pueden disfrutar de ella, etcétera, etcétera. En el momento en el que dejen de pagarme la renta, es decir, la obediencia, mi tierra tiene que descansar y los va a expulsar. 490 años estuvieron dentro del territorio antes de ser llevados al cautiverio. Las tribus del norte fueron ya 137 años atrás sacadas del país y nunca más volvieron. 137 años después solamente quedaban en el territorio de Israel 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Durante 40 años el profeta Jeremías les estuvo diciendo: pongan en práctica la palabra de Dios, arrepiéntanse de sus pecados, y si no lo van a hacer, ríndanse al enemigo, porque esta batalla está perdida antes de comenzarla. En esos 490 años nunca la tierra reposó. Entonces la pregunta es obvia: si cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra y durante 400 años la tierra no descansó, ¿cuántos años de obediencia le debían al Señor? 70 años. 70 por 7, ¿cuánto es? En Uruguay 70 por 7 son 490, ¿verdad? Igual que en cualquier parte del mundo. Ok. Me deben 70 años de obediencia, por lo tanto yo los voy a sacar a través de Nabucodonosor, al cual llamas mi siervo en aquel momento. Yo después ya me arreglaré con él, pero de momento lo voy a utilizar para que los saque, los lleve a Babilonia, el equivalente sería hoy en día a Irak, y allí van a estar 70 años en el cautiverio. Cuando mi tierra repose, entonces yo levantaré el espíritu de otros reyes, ya eran los persas, ¿verdad?, para que vuelvan otra vez a su territorio o a mi tierra y puedan volver a llevar una vida, digamos, normal. En otras palabras, la obediencia abre puertas y atrae la bendición de Dios. La desobediencia aleja la bendición y la presencia del Señor de nuestras vidas. Por eso, hermano, lo que usted tiene que hacer todos los días de su vida, con ganas o sin ganas, lo entienda o no lo entienda, es obedecer, obedecer y obedecer al Señor, y Dios le va a bendecir grandemente. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el motivo por el cual Daniel estaba en Babilonia. No fue por su cuenta y riesgo, sino que él fue deportado a Babilonia y tuvo, digamos, algunos dirían la suerte o el privilegio de caer en el palacio del rey Nabucodonosor, donde intentan desprogramarlo. Le cambian el nombre, le cambian el régimen alimenticio, le cambian la cultura, intentan por todos los medios arrancar a Dios de su vida, pero él dice que desde el primer día que entró y pisó Babilonia, se propuso en su corazón no contaminarse ni siquiera con la comida. Es decir, el ambiente no lo cambió a él, él cambió el ambiente y puso de rodillas al mismísimo rey Nabucodonosor, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Aleluya, fuertes aplausos a nuestro Dios. Tenemos el poder en el nombre de Jesús para cambiar el ambiente espiritual.
Y estando en Babilonia es cuando él ora, pero no recibe respuesta aparentemente. Y después se le revela y se le dice: desde el principio de tus ruegos fue oída tu oración, pero no he podido venir porque he estado peleando contra el príncipe de Persia. Y si hay un libro que refleja la realidad de la guerra espiritual, sin lugar a dudas, es el libro de Daniel. Miguel tuvo que venir a ayudarme, dice el arcángel Gabriel, ¿verdad? Y entonces dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá. Y ahí le da una profecía realmente extraordinaria que la estábamos analizando justamente ahora arriba, las famosas semanas 70 del profeta Daniel, que es la que falta por cumplirse. Ahora bien, conociendo ya la interpretación de estos animales, vais a ver ahora cómo al leer el capítulo 13 del Apocalipsis lo vais a entender perfectamente. Vengan conmigo, por favor, al libro del Apocalipsis, el capítulo 13. Con la interpretación que tienen ya en su cabeza, van a disfrutar de esta lectura y lo van a poder comprobar por sí mismos. Dice el capítulo 13, verso 1 de Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar. El mar en el Apocalipsis son naciones, pueblos, tribus, lenguas, ¿no? Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Se dan cuenta cómo aquí este personaje del cual hablamos ayer un poquito, el famoso anticristo o el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo, ahora se le llama la bestia? Esa bestia, ese personaje, dice en el versículo 2 cómo es, y lo describe con los mismos animales que encontramos en Daniel capítulo 7. Dice que esta bestia era semejante a un leopardo. ¿Quién era el leopardo? Grecia. Se va a parecer a un griego. Ahora vamos a definir cómo eran los griegos. Sus pies, la forma como actúa, cómo se mueve, es como un oso. ¿Quién era el oso? Los medos persas. Y su boca, su forma de hablar, arrogante y soberbia, era como la de un babilónico, porque representa a Babilonia. ¿Se dan cuenta cómo cuando uno sabe la interpretación de los animales, cómo puedes encajar esa plantilla, por decirlo de alguna manera, la pones encima de otro pasaje bíblico, escrito con una diferencia de siglos, y puedes entender perfectamente cómo va a ser la esencia de este personaje? Se va a parecer a los griegos. Los griegos fueron personas que le dieron mucha importancia a la filosofía. De hecho, la mayoría de los filósofos eran griegos: Séneca, Platón, Aristóteles y tantos otros. Eran también tremendamente religiosos. Pablo, cuando visitó Atenas en el Areópago, dice que he observado que sois personas muy religiosas, porque incluso vi que teníais una columna con una inscripción que decía: al Dios no conocido, al cual yo vengo a presentárselo. Eran personas que le daban mucha importancia a la apariencia física, eran hedonistas, se adoraban a sí mismos, eran con una promiscuidad sexual impresionante. Vean ustedes las pinturas, vean los mosaicos, por ejemplo, que quedan todavía por el mundo de los griegos, y eran personas que no respetaban a nada, eran capaces de mantener relaciones con animales, con niños, con todo tipo de ser vivo, ¿no? Así eran los griegos. Fueron los inventores de la democracia. Fueron los inventores de las Olimpiadas. Eran personas que vivían de la apariencia. Ocultaban o trataban de llenar el vacío de sus corazones con la religiosidad. La religión no te va a llenar nunca el vacío de tu corazón, querido. La religión es un término latino que viene de la siguiente conjugación: religa, reluga, relegare, que significa atarse o volverse a atar. La religión no es la respuesta a tus problemas y a tus necesidades. La respuesta es Cristo Jesús. Él no vino a traer religión, Él vino a traer vida, y vida en abundancia a nosotros. Aleluya. Pero así eran los griegos, religiosos. ¿Se dan cuenta que el único lugar donde Pablo estuvo y dio un mensaje, una enseñanza impresionante? Incluso echó mano de algunos poetas de la época de los griegos, pero no estableció iglesia, no fundó iglesia. ¿Fue en Grecia?
Por eso cuando él desciende a Corinto dice: cuando yo estuve entre vosotros, me propuse no saber nada más que a Cristo crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No es por medio de la elocuencia, del carisma personal que las almas tienen que conocer al Señor, sino a través de la obra perfecta que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y así va a ser el anticristo, una persona que vive de apariencia, una persona probablemente con un carisma espectacular, con una capacidad de atracción tremenda. Pero también dice la Biblia que se va a parecer a un oso. En otras palabras, como son los iraníes, inventores del juego del ajedrez, que son capaces, y la historia lo demuestra, de estar 10, 15 y 20 años planificando una guerra. Y cuando ya piensas que se han olvidado de atacarnos, y cuando bajas la guardia, es cuando ellos te atacan. Gente traicionera, gente que te habla con una dulzura. Teníamos hace años en mi casa una gata persa. ¿Conocéis a los gatos persas? Bueno, esta era una belleza de gata, pero a mí me odiaba. A mí me odiaba. Recuerdo que tuvimos un tiempo criando gatitos persas, que son una maravilla, son una preciosidad. Y entré un día a la casa cuando estaba la gata allí alimentando a sus gatitos, y yo entré y no sé, había mucho viento, la puerta, ¡pum!, pegó un portazo. La gata pensó que yo venía a hacerle algo y se me tiró, se me agarró aquí al pie. Hermanos, se transformó, se endemonió la dichosa gata esta, ¿eh? Yo empecé a gritar como un loco, a correr por toda la casa. No estaba Elena, no estaban mis hijas. Yo me moría de miedo. La gata se transformó, era terrible, hasta que al final me la logré quitar de encima. Y cuando viene otra vez hacia mí, le metí un patadón a la gata esta, que hizo así, ¡pum! Y me encerré en el baño y comencé a llamar a gritos a mi mujer. Me dice: hombre, pensé que había un león en la casa. Dice: bueno, casi era un león, ¿no? Casi era un león, ¿no? Tremenda. Fíjate lo que me pasó cuando la gata esta se murió. Resulta de que yo durante años me daban unos ataques de asma, tenía alergia, me picaba la nariz, me picaba los ojos, me picaba hasta el alma, hermano, me picaba todo. Resulta que de la noche a la mañana se me va toda la alergia, la picazón, el asma, y le digo a mi esposa Elena, yo creo que el Señor me ha sanado, el Señor hizo un milagro, se me fue todo. Y entonces bajito se me acerca y me dice: es que tengo que contarte algo. Digo: ¿qué pasa ahora? La gata se llamaba Luna. Yo le hubiera puesto Lucifer, pero bueno. Y me dice: es que yo creo que tú eres alérgico al pelo de gato. Digo: no me digas. Si yo llego a saber que el bicho este era el que me estaba dando los ataques, te digo, de verdad, la tiro por la ventana. Pero no me sanó, simplemente que la gata murió y se me fue toda la alergia y todo, ¿no? Pero era un bicho, no aplauda, porque el perjudicado era yo. O sea, no hay ninguna gracia en esto, ¿no? Se ponía ahí y no se movía, era capaz de estar horas. Era una belleza. Así son los iraníes, te atraen, te cultivan, te atrapan, pero son tremendamente traicioneros, como va a ser el anticristo, que parece que te da todo a cambio de nada. Es como, por ejemplo, cuando descendían a Egipto. ¿Por qué siempre se iban a Egipto los patriarcas? ¿Por qué siempre descendían a Egipto? ¿Verdad? Mitzrayim, como se llama en hebreo. Bueno, porque en Egipto siempre había agua, parece que siempre había trabajo, pero se convertía con el paso del tiempo en una auténtica jaula de oro. De hecho, en hebreo hay dos M's. Está una M que es abierta por abajo y una M que se escribe al final, que es como un cuadrado, se llama men sofit, men final. Y es que es muy fácil entrar, pero después es prácticamente imposible salir, a menos que salgas por el poder de Dios. Así que esa característica la va a tener también el anticristo. Pero dice que cuando habla, su forma de hablar, su forma de expresarse es como la de un león, como un babilónico, arrogante, soberbio. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor paseaba por la casa y decía: esta es la gran Babilonia que yo hice, atribuyéndose todos los méritos y los éxitos a su persona en vez de a Dios? Así va a ser el anticristo. Un personaje que va a tener la desfachatez después de un tiempo de haber estado ahí, digamos, ganándose la confianza del mundo, de sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué desfachatez, qué falta de respeto, ¿no? Y eso es lo que va a hacer. Y dice la Biblia: cuando veáis la abominación desoladora, que es la profanación del lugar santísimo, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, huya y salga corriendo, porque ha llegado un periodo realmente catastrófico para la historia de la humanidad. Hermanos, este personaje siniestro llamado la bestia, el falso, el anticristo, etcétera, etcétera, va a tener el apoyo y la colaboración de otro personaje
que también es mencionado en el capítulo 13 de Apocalipsis. Léanlo conmigo, versículo 11. Después vi otra bestia, no es el mismo, es otra persona, otro personaje. Esta bestia sube de la tierra, su procedencia es diferente, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Y quién es el dragón? Lo dice el capítulo 12, verso 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El dragón es Satanás. Entonces dice que habla como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Parece como que da a entender la escritura que el anticristo va a sufrir una especie como de atentado y va a hacer creer a la gente que ha muerto y que después ha resucitado, y esto va a ser algo que le va a proporcionar muchos seguidores y muchos aplausos. También hacía grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y aquí, como dijimos ayer, va a entrar en juego sin lugar a dudas todo esto de la inteligencia artificial, la tecnología, etcétera. Y a todos hacía que pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de tal manera que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Este personaje llamado el falso profeta, el falso expositor del evangelio, se relaciona con una mujer que simbólicamente representa una estructura religiosa que se conoce en el libro del Apocalipsis como la gran ramera. Hay varias mujeres mencionadas en la Biblia, sobre todo en el libro del Apocalipsis. Hay varias llaves que se mencionan también en la Biblia, incluido el libro del Apocalipsis. Y esta mujer dice que es una gran ramera y ejerce su autoridad sobre toda la tierra que en aquel momento dominaba y controlaba el imperio romano. La Biblia dice que esta estructura religiosa llamada la gran ramera o la gran Babilonia apoyará económicamente y espiritualmente al anticristo durante un periodo de tiempo, hasta que finalmente el anticristo, no queriendo que nadie le haga sombra, no queriendo que nadie lo eclipse, la Biblia dice que se levanta contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, la destruye. Pero durante un tiempo esa estructura religiosa, capitaneada, dirigida, presidida por este falso exponente del evangelio o falso profeta, describe a los ministros de esa estructura religiosa vestidos de púrpura y adornados con todo tipo de oro y de piedras preciosas. ¿Les suena esto algo a ustedes? Y dice que tendrá su sede de gobierno en la ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. No estamos hablando en el siglo XXI, estamos hablando de un escrito del siglo I. ¿Y cuál era la ciudad que dominaba sobre todos los reinos y reyes de la tierra? La ciudad de Roma. ¿Y quién habita en Roma? ¿Y qué país minúsculo está en Roma? Con un poder tremendo. Todos ustedes saben de quién se trata. Y además hay una característica muy interesante de esta estructura religiosa. Y dice que a lo largo de la historia se han embriagado con la sangre de los mártires de Jesucristo. ¿Conocen la historia de la Santa Inquisición? Aquí también se hicieron actos de fe o el Santo Oficio. También vino a Latinoamérica, como por ejemplo Perú, México y otros lugares. Una institución que ha hecho un daño destructivo tremendo, que se mezcló con el sincretismo indígena en estas naciones y se produjo una religión que es un sincretismo y una mezcla de todo vale y todo sirve. Sin embargo, queridos hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, se nos enseña que esta estructura religiosa va a caer, va a perder su prestigio, va a perder su autoridad, su influencia sobre todas las naciones de la tierra,
y solamente va a prevalecer este personaje siniestro que conocemos como la bestia, el anticristo, el falso exponente del evangelio. Todo esto va a caer porque la Biblia, el libro del Apocalipsis, es la revelación no del anticristo, no del falso profeta. Recuerden que el título Revelación o Apocalipsis es la revelación final y más completa y extraordinaria de la persona y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el que está escribiendo este libro fue el único discípulo que murió de muerte natural. Ya todos los discípulos habían muerto. Pedro había muerto crucificado con la cabeza para abajo y los pies para arriba en Roma. Santiago había muerto decapitado en Jerusalén. Bueno, sabemos que Judas se ahorcó en Jerusalén. Era el último superviviente. Fíjense qué importante es que este hombre haya recibido estas revelaciones, sobre todo de Jesucristo, porque se cumple aquella palabra que el Señor le dio en el mar de Galilea, cuando le dice: es necesario que Él quede hasta que yo venga. Y dice que se corrió el rumor entre los discípulos que este discípulo no moriría. Pero el texto aclara que el Señor no le dijo que no moriría, sino que quedaría hasta que viera su venida. Y la vio, sin lugar a dudas, en el libro del Apocalipsis. Cuando el Señor sube a Galilea después de haber estado 72 horas muerto, y sube a Galilea diciéndole a María Magdalena: dile a mis discípulos, y a Pedro. ¿Por qué no incluye a Pedro en el paquete de los discípulos? Porque acababa de apostatar, acababa de decir: yo no le conozco, yo no sé quién es, pero le voy a dar una oportunidad, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades, que no solamente salva, sino restaura las vidas que han caído. Aleluya. Dile a Pedro que suba, dile que suba. Imagínate cómo subió Pedro, ¿no? Temblando tal vez de miedo, no lo sé. Porque él había dicho: aunque todos estos te nieguen y te abandonen, yo siempre voy a estar a tu lado. Así que cuando María Magdalena le dijo: Pedro, el Señor me dice que también subas tú para arriba. ¿Cómo subió ese hombre, no? El Señor le pregunta en 3 ocasiones: ¿tú me amas? Y ahí hay un juego de palabras que no se aprecian en nuestro idioma, ¿no? Y el Señor lo restaura y le da el honor y el privilegio de morir como mártir para él. Qué premio tan maravilloso. Pero quedándonos con la figura de Juan, Juan escribe un evangelio totalmente diferente al de Mateo, al de Marcos y al de Lucas. Porque se centra en aspectos de la vida del Señor Jesucristo y en acontecimientos que no relata ningún evangelio. Por ejemplo, si no fuera por Juan, no sabríamos nunca cuál fue el primer milagro de Jesús. Si no fuera por Juan, nunca sabríamos que el Señor se entrevistó con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Tampoco sabríamos que visitó un día el famoso estanque de Betesda, o que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Fíjense qué confianza, qué comunión tan grande llegó a tener Juan con el Señor, que cuando el Señor en la última cena anuncia, y todos temblaron diciendo: hay uno entre vosotros sentado alrededor de esta mesa que me va a traicionar, que me va a entregar. Y todos le hicieron exactamente la misma pregunta al maestro: ¿seré yo, Señor? ¿Te refieres a mí, Señor? ¿Seré yo? Solamente hubo un discípulo que preguntó algo diferente. Y él dijo: ¿quién es, Señor? ¿Quién es el que te va a entregar? Porque yo estoy seguro que yo no voy a hacer. Y entonces el Señor le revela a través de un acto que era muy simbólico y muy bonito en aquel momento, como era mojar un trozo de pan en vino, diciéndole: fíjate bien a quién se lo voy a dar. Y entonces le dice: Judas, toma. Y con ese acto de entregarle pan y vino, le está diciendo: aquí estoy para lo que quieras. Soy tu amigo, quiero ayudarte, quiero bendecirte, quiero transformar tu vida. Y dice que comiéndolo, el Satanás entró en su cuerpo. El único personaje de la Biblia que tuvo al diablo metido dentro de su cuerpo. Saliendo, dice que le entregó. Juan le preguntó al Señor quién es, porque él estaba tan ligado al Señor que él sabía perfectamente que aunque le ofrecieran grandes sumas de dinero, él no iba a entregar ni a vender nunca al Señor Jesús. Cuando él escribe su evangelio, él lo que intenta es presentar a su Señor, a su amado, a su Salvador, de una manera amplia, para que conozcamos cómo es, cómo actuaba, cómo vivía. Y entonces, de todos los milagros que hizo el Señor, que él, por cierto, dice en el último capítulo: si se hubieran escrito todas las cosas que él hizo o dijo, pienso que no cabrían los libros en el mundo. Habéis leído ese texto, ¿verdad?
Pero estas cosas se han escrito para que creyendo en ellas tengáis vida eterna. Y Él lo que hace es que escoge, selecciona 7 milagros que los llama señales para presentar una variedad de características del Señor Jesucristo. Veo que en esta mañana hay algunas cámaras grabando esta reunión. Creo que hay una ahí en el fondo, otra a la derecha, otra a la izquierda y probablemente, sabe Dios, si hay alguna más por ahí. Cuando termine la reunión, si estas cámaras que están aquí hoy grabando en directo, hay otra por allí. ¿Cuál de las cámaras que están grabando grabó la verdad? ¿Aquella? ¿Esta? ¿La del fondo? ¿Esta de mi derecha? ¿Cuál grabó la verdad? Todas grabaron la verdad, de diferentes ángulos. Eso es lo que hace Juan. Te voy a presentar a Cristo de una forma variada. ¿Sois capaces de aprenderos un número? Sí, seguro que sí. ¿Se pueden aprender un número? 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Vamos. 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Otra vez. Capítulo 2. Las bodas de Caná. Convirtió el agua en vino, en un buen vino. Nadie hace esto. Siempre se pone el buen vino al principio y el malo al final. Tú lo has hecho al revés. Y demuestra que el Señor es capaz de transformar elementos como H2O en vino, que no tiene nada que ver ni en color, ni en sabor, ni en nada, y lo convierte en algo de calidad, porque nuestro Dios es un Dios de calidad. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Capítulo 4. Sana a una persona a distancia, no está presente, pero su palabra viaja en el espacio. Y sana a una persona antes de que la persona que ha pedido la oración llegue a su casa. ¿Por qué? Porque es el Señor del espacio. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Capítulo 5. ¿Cuánto tiempo hace que estás ahí? El estanque de Betesda, aguas putrefactas, aguas que se recogían de la lluvia. Una multitud de ciegos, cojos, mudos, paralíticos. ¿Por qué no iban al templo? Porque en el templo la gloria de Dios no estaba. Y la luz atrae a la gente, no las oscuridades. Por eso la gente iba al estanque de Betesda a esperar a un ángel que dice la tradición, que por cierto nunca bajó. No hay constancia ni histórica ni extrabíblica de que un ángel bajara, moviera las aguas. ¿Cuánto tiempo llevas ahí esperando tu milagro? Dice la Biblia que cuando uno espera por algo, pide por algo y no viene, se convierte en un tormento al corazón. 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Él es el Señor del tiempo. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Capítulo 6. Camina por encima de las aguas. Él es el creador, domina la creación y no la creación lo domina Él. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. En el mismo capítulo 6. Multiplica los panes y los peces con poco, pero con la bendición de Dios alcanza. Así que también es el Señor de la cantidad. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Capítulo 9. Señor, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? No tiene globo ocular, tiene las cuencas de los ojos vacías. ¿Quién pecó? Esto es algo terrible, esto no se ha visto nunca. Tal vez su padre, sus antepasados, tal vez él pecó. Dijo, ni él ni su padre, sino que este ha nacido así para que hoy la gloria del Señor se manifieste en su vida. Es el Dios de la gloria, de lo imposible. Aleluya. Capítulo 9. Si hubieras estado aquí, mi hermano hoy no estaría muerto. Las dos le dijeron lo mismo al maestro. Te mandamos a llamar, tú nos dijiste, pedid y recibiré, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Y yo hice todo eso, pero tú no viniste. Y mi hermano está muerto por tu culpa. Y el Señor Jesucristo les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos al sepulcro. Y lo llevaron al sepulcro. Yo estuve una vez dentro de la tumba de Lázaro. Es una zona controlada así por árabes. Estuve dentro del sepulcro y le dije al grupo, llámeme desde afuera a ver si les escucho. Y no se oye nada, hay que bajar así como una escalera. Pero sin embargo Lázaro oyó la voz del Señor, porque Él es el Señor de la vida. Dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Fuertes aplausos a nuestro Dios. De 7 formas diferentes, la calidad, el tiempo, la gloria, lo imposible. Él demostró que Él es el verdadero Mesías. ¿Se puede decir algo más de Él? Si ya te lo he contado todo, ya te he dicho lo que hace, cómo hablaba, cómo hacía milagros, señales, prodigios. Claro que se puede contar algo más. Con 70 años de ministerio, vamos a poner números redondos, con 30 años fue discípulo, con 100 escribe el Apocalipsis. Quiere decir que los últimos 70 años de su vida ha estado sirviendo al Señor de alguna u otra manera.
¿Se puede predicar de algo después de 70 años de haber predicado prácticamente de todo? Siéntate y escribe lo que vas a ver, lo que vas a recibir. Y comienza a recibir títulos y cosas de la persona y de la vida del Señor Jesucristo que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni ningún evangelio, ningún libro de la Biblia jamás ha relatado de él. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis no es la revelación del diablo, no es la revelación del mal, es la revelación del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y por eso tendremos una eternidad para conocer a nuestro Dios. Aleluya. Es verdad. La Biblia habla mucho de las características del anticristo, cómo será, cómo se comportará, cómo será su carácter, etcétera, etcétera. Pero hermano, lo importante es que usted conozca cómo es el Señor. Porque usted puede salir de aquí con la cabeza así de gorda de tanta información que ha recibido, pero con el corazón así de pequeño. Y el Señor lo que quiere es transformar tu vida y que tú te enamores de Él. Y cuando una persona se enamora del Señor y tiene un encuentro, una experiencia personal con Él, hermano, venga lo que venga y pase lo que pase y digan lo que digan, con dinero, sin dinero, mi Señor sigue siendo el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Así que no salgas hoy de este lugar sin conocer al Señor Jesús. Porque si no conoces al Señor Jesús, toda la información que tienes se te va a volver en tu contra. Y qué hermoso es saber que cuando el Señor viene a nuestra vida, viene para restaurarnos, para bendecirnos, para sanarnos y transformar nuestro lamento en baile. Y por eso la vida de una persona, cuando pone su vida en las manos del Señor, su vida cambia completamente. No es ni la sombra de lo que era esa persona. Pero si este hombre era una persona agresiva, arrogante, soberbia, siempre de mal humor, y es una persona completamente diferente. Miren el cambio radical que experimentó Juan. Juan le dijo al Señor: por ahí hemos encontrado a uno que no nos sigue. Hemos encontrado uno de otra denominación. ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los matamos a todos ya de golpe? Y le dijo el Señor: pero Juan, ¿qué estás diciendo, Juan? Tú eres como un trueno. Tú eres un peligro de persona. ¿Quieres utilizar el poder para destruir a la gente? El poder no es para destruir. El poder es para bendecir y ayudar a la gente. Déjalo. Y ese que habló de esa manera se terminó convirtiendo en el discípulo que más habló del tema del amor. Cómo Dios transforma un lobo en cordero. Cómo el Señor transforma las vidas. Pero permítame decirles algo. También el diablo cambia a la gente, Satanás cambia a la gente y por eso vemos tanta agresividad y tanta corrupción y tanta inmoralidad. Porque si estás en Cristo, tu vida va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Pero si estás con el enemigo, tu vida va a ser un fracaso, una derrota, una ruina, va a ser un desastre. Por eso opta en esta mañana, aunque sea por el camino estrecho, pero seguro que te lleva a la presencia del Señor. Porque todo esto se va a cumplir tarde o temprano, y la única manera de poder soportar y estar firme, y después de habiendo acabado todo, estar firme, es poniéndote toda la armadura de Dios, de pies a cabeza. Pero sobre todo que no se pierda el aceite de tu lámpara. Porque el 50% de las vírgenes que fueron a recibir al novio se quedaron dormidas, y cuando se despertaron, se percataron, se dieron cuenta de que no tenían suficiente aceite. Y hermano, esto es muy sencillo. Si usted quiere emprender un viaje corto, tal vez con la nafta o con la gasolina que usted tiene en su vehículo o con la batería, usted puede llegar a ciertos y determinados lugares. Pero si usted quiere emprender un largo viaje, probablemente tendrá que llevar mayor combustible, incluso poner más combustible por el camino. Algunos creyentes han orado poco, se han consagrado poco, se han comprometido poco y han escapado, digamos. Pero lo que se avecina, lo que viene en el horizonte va a ser tan tremendo que solamente aquellos que vivan 100% consagrados y al servicio del Señor y de su obra son los que van a poder mantenerse firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso no hay tiempo que perder en tonterías, en vanidades, invirtiendo nuestra energía, nuestro tiempo, enamorándonos de cosas, ¿verdad? Sino dedicando nuestra energía, nuestros dones y talentos a la obra del Señor, porque el que trabaja para el Señor no trabaja en vano. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Y es tiempo de decir: Dios mío, yo he perdido mucho tiempo, pero no quiero perder ni un minuto más de mi tiempo, porque yo sé que tú vienes pronto. Y lo que viene, necesito consagrarme y comprometerme mucho más en la obra del Señor. Bendito sea Dios. Y hermanos,
Vivimos en una época en la que parece como que saltan por ahí youtubers y saltan influencers y famosos cantantes y la gente como que los imita. Como que son nuestros puntos de referencia. Nuestro punto de referencia no son los cantantes, no son los políticos, no son las personas. Nuestro punto de referencia es el Señor vivo, poderoso y resucitado, que está aquí en esta mañana con nosotros. Fuertes aplausos a Él y a su nombre. Gloria a Dios. Él es el único que puede transformar tu lamento en baile, pasar de muerte a vida y estar por encima de las olas de la vida. Y ver la gloria del Señor cada día en tu vida, mi querido hermano. Es impresionante notar cómo a veces algunos creyentes, porque se quedan dormidos o porque se involucran en negocios y en asuntos que no eran de la voluntad de Dios, emprenden viajes, compran, venden sin consultar con el Señor, a veces le informan. Yo le enseñé a mis hijas desde pequeña y a los hermanos de nuestro ministerio les digo, a mí no me vengan dando información, A mí me vienen a consultar y si no, no me vengan. Pastor, ya compré el billete y me voy a Jamaica. ¿Para qué ore por mí? Digo, ahora. Tenías que haber venido antes, ¿no? Ahora me estás informando, no me estás consultando. Y hay creyentes que han desarrollado el mal hábito y la mala costumbre de informar al Señor de sus planes. Tienen su agenda personal. Yo hago esto, yo voy para acá, yo voy para allá, yo compro, yo vendo. Y un grandísimo hombre de Dios, permítame la expresión, metió la pata de una forma terrorífica porque no consultó con Jehová. Le llegaron por el campamento, le cayeron por el campamento unas personas harapientas con pan mohoso, con ropas desgastadas. Y cuando los vieron dijeron, pero ¿ustedes de dónde vienen? Si no, nosotros venimos de lejanas tierras, no se hagan problema. Pasa que hemos oído de tu fama. Hoy ahí le tocó el orgullo, ¿viste? Hemos oído de tu fama, hemos oído de cómo Dios te usa, de cómo Dios te bendice. Y entonces lo que queremos es hacer pacto con ustedes. Cuando vuestros hijos se quieran casar, nosotros les daremos a nuestras hijas o viceversa. Y Josué dijo, uy, qué bonito, miren cómo la gente viene a conocernos. Se han enterado de la bendición del Señor. Cuidado porque habrá gente que el Dios te lo manda y habrá gente que te los manda el diablo. Y tienes que saber discernir de dónde viene este, de dónde apareció esta. Y Josué dijo, hagamos pacto con ellos, qué lindo, qué hermoso, más gente para el campamento. Al día siguiente se enteraron de que eran los gabaonitas que vivían al lado, eran sus vecinos. Pero ya habían empeñado su palabra. Y entonces los convirtieron en aguadores, en leñadores, pero ya se te metió el enemigo en casa, amigo. Y dice al final, por no haber consultado a Jehová su Dios. El diablo es un experto en ir minando nuestra comunión y nuestra relación con Dios, en hacernos creer que todos los aplausos vienen de Dios y hay aplausos que no vienen de parte de Dios, sino de parte de sabe Dios quién. Y te crees que eres poderoso y te crees que porque ya esto y aquello. Mira, mi querido hermano, que Dios nos guarde y nos dé discernimiento espiritual. Porque uno de los dones que para mí son más necesarios en este tiempo es el olfato, el discernimiento espiritual para saber de dónde viene esto. ¿De dónde viene esta aparente prosperidad o bendición? Hermanos queridos, no perdamos nunca la sensibilidad de parte del Señor. No te enredes en cosas en vez de ocupar tu tiempo en las cosas del Señor. Porque a veces encontramos en la palabra de Dios personas que se desenfocaron, que aparentemente lo que hacían era de Dios. Aparentemente lo que hacían era para la gloria del Señor. Pero el Señor dice que en el tiempo del juicio muchos me dirán, Señor, echamos demonios, hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca a ustedes les conocí, porque lo que querían ustedes era hacer su voluntad y no la voluntad del Padre que me envió. Por lo tanto, mis queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, como dice la Biblia. Y dice el Espíritu claramente a través de la pluma de Pablo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, incluso escuchando a espíritus engañadores. La sensibilidad espiritual la iglesia no la puede perder, al contrario, hay que potenciar, afinar el oído. Y esto es un tema que a mí me apasiona, hermanos. Porque cuando había un hombre que decía, me estoy haciendo viejo, ya no tengo las fuerzas de antes, ¿quién va a heredar toda mi fortuna? ¿Quién va a tener todos mis camellos, ovejas, vacas, etcétera? Este Damaseno, este Eliezer, sí, buen hombre, pero a mí me hubiera gustado tener un hijo en la vida. Y el Señor dice que le habló y le dijo, cámbiate el nombre, Abraham. Ahora te vas a llamar Abraham, padre de pueblos, de multitudes, porque vas a tener un hijo. Y él le creyó a Dios.
Y sin tener ningún síntoma, sin ver ninguna visión, sin tener ninguna sensación especial, llega su esposa y le dice: vamos a ser padre. Y la mujer decía: el viejo no sé lo que habrá tomado hoy, pero ¿cómo que vamos a ser padre? Sí, vamos a ser padre. Mira, a partir de ahora me vas a llamar Abraham, padre de multitud. Y no tenía ni uno, pero le creyó a Dios, dice la Biblia. Pero cuando tiene al niño, cuando tiene al muchacho y está loco, se le cae la baba porque su hijo, ese es el hijo de la promesa, su mismo Dios le vuelve a hablar y le dice: ponlo sobre un altar en el monte Moriah y sacrifícamelo. El mismo Dios, la misma voz. ¿Cómo supo que el Dios que le daba al hijo era el mismo Dios y la misma voz que se lo pedía ahora en sacrificio? Cuando él sabía perfectamente que él salió de Ur de los Caldeos, porque allí sacrificaban víctimas humanas. ¿Cómo Dios me está pidiendo semejante disparate? Pero no cuestiona a Dios. Enalbarda su asno y está 3 días caminando el viejo desde Beersheba, al sur de Israel, hasta Jerusalén, porque su Dios le ha dicho que lo sacrifique sobre el altar. Pero por otra parte tiene su corazón inflado de una fe tremenda y de una confianza absoluta con su Dios, porque a sus criados les dice: escuche bien, quedaos aquí, que mi hijo y yo adoraremos y volveremos. En otras palabras, él sabía que su Dios era todopoderoso para aún resucitarlo de entre los muertos, porque el que conoce a Dios se esfuerza en honrar y en servir al Señor. Él no cuestiona la voz de Dios. Él sabe perfectamente que Dios da y Dios quita, y que Dios no tiene que pedirte permiso ni para probarte ni para hacer nada nuevo en tu vida. Él va en obediencia, porque el que conoce a Dios oye y entiende y discierne la voz del Señor. Pero cuando pierdes la sensibilidad, cuando te metes en tu mundo y dejas aparte al Señor, aunque escuches su voz, ya no reaccionas igual. Golpean a medianoche a la puerta y alguien dice: amado mío, ¿qué haces aquí a estas horas de la noche? Dice: amada mía, vengo a tener comunión contigo. Anhela mi alma estar contigo, amada mía, señalada entre 10,000. Ábreme. Y ella le dice: me acabo de lavar los pies. ¿Cómo voy a hacer el esfuerzo ahora de levantarme y abrirte la puerta, oh amado mío? La jerga la conocía, la terminología la conocía, pero una cosa es hablar como cristiano y otra cosa es vivir como cristiano. Tuvimos en el Real Madrid un futbolista que se llamaba Cristiano, pero de cristiano no tenía nada. Pero tuvimos otro que se llamaba Kaká, que ese sí que era cristiano, aunque el nombre era feo. Y ella le dice: no me voy a levantar, oh amado mío, porque me acabo de lavar los pies. Y el amado agarra y se marcha. Y ella vuelve en sí y dice: ¿qué he hecho? ¿Qué disparate acabo de cometer? Y cuando abre la puerta, dice que olía. El aroma de su amado estaba allí, pero él ya no estaba allí, porque el Señor no se mete donde no lo llaman. Y entonces, enferma de amor, sale por las calles de Jerusalén diciendo: ¿habéis visto a mi amado? ¿Lo habéis visto? Y dice: ¿tu amado? ¿Y tu amado? ¿Y quién es tu amado? Y lo describe desde la coronilla hasta la planta de los pies, sus dientes, sus muslos, sus brazos, sus ojos, sus labios. Lo conoce, pero no lo honra y no lo sirve. ¿De qué te sirve conocer la teoría si luego no la aplicas en tu diario vivir? ¿De qué te sirve saber yo sé quién es Moisés, Abraham, Sansón, Jefté, etcétera, etcétera, si luego no le abres la puerta a tu amado? Él quiere entrar en tu corazón, Él quiere transformar tu vida. Esfuérzate por Él y sé valiente, y Dios te bendecirá. Bendito sea Dios. Aleluya. Miran, vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero el Señor me va a fortalecer y me va a ayudar. Y tenemos que acrecentar nuestro amor y nuestra pasión por el Señor. Le dije al Señor hace algunos años: el día que no predique con pasión y que no te sirva con alegría, llévame a tu presencia. No quiero ser un profesional del púlpito. No quiero ser un profesional de una religión. Quiero amarte, amado mío, por encima de todas las cosas. Quiero amarte como Abraham, dolorido y sin fuerzas, pero con el puñal en alto, dispuesto a hundirlo sobre lo más querido si tu voz me lo ordena. Quiero amarte como el joven Daniel, a ti sonriendo entre el rugir de fieras, o bendecirte con el último aliento como el mártir Esteban. Mas si la fe me falta y cual Pedro te niego, vuelve, Señor, e inquiéreme, y al saberme llorando me dirás: ¿me amas? Y yo te diré: sí, amado mío, tú sabes que yo te amo. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno,
Dios es bueno. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Sí, mis hermanos, es verdad, viene el anticristo, viene el falso profeta, vienen cosas tremendas. Pero ¿sabes qué? También viene el Señor. Y cuando Él venga no va a ser ahora como la última vez que vino, que nació ahí en un pueblecito, ahí perdido en Belén de Judea, y algunos no se habían enterado, ¿verdad? Menos mal que siempre hay gente sensible y atenta al mover de Dios. Y de repente aquel monigote, aquel títere llamado Herodes, que fue un rey puesto por Roma, y el que te pone mañana te quita, no te olvides nunca de eso. De repente recibe una visita especial de unos magos de Oriente, que cuando llegan allí le dicen: venimos a adorar al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el Oriente. Y están hablando con el rey, pero ellos dicen: no, tú no eres el rey de los judíos. Nosotros venimos a adorar al verdadero rey de los judíos, porque nos ha guiado un astro de una forma maravillosa. Y resulta que cuando llegan, ya era el niño, ya tal vez tenía 1 o 2 años, se postran ante él, no escuchan ninguna palabra, ningún sermón, no ven ningún milagro, se postran ante él, lo adoran y abren sus tesoros y le dan oro en abundancia, incienso y mirra, especies aromáticas que valen una fortuna. ¿Y para qué todo esto? Porque recibió una revelación José de que tenía inmediatamente que coger al niño y a su madre y huir a Egipto, donde estuvo aproximadamente unos 2 años. ¿Y de qué voy a vivir en Egipto? Los judíos no dejamos un buen recuerdo en Egipto, lo dejamos hecho bolsa a Egipto. Hasta el hijo del faraón murió. Cuando vean ahora a un judío entrar por allá y diciendo que encima lleva al Mesías, el rey de los judíos, nos van a matar a todos. ¿De qué voy a vivir? Tengo que cerrar la carpintería. No sé qué hacer. El Señor siempre va delante de ti. El Señor mandó una fortuna a través de estos magos de Oriente antes de que el Señor te dijera lo que tienes que hacer. Por lo tanto, no te preocupes dónde vas a vivir, dónde vas a comer, dónde vas a vestir, porque así piensan, se comportan y hablan los gentiles. Pero mirad las aves del cielo que ni siembran ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Buscad vosotros el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No tengan miedo a nada ni a nadie, hermanos. No tengan temor a nada. Todo se va a despedazar, pero el que tiene a Cristo, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así que, mis queridos hermanos, nosotros por eso somos la sal del mundo y la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque hablamos diferente, nos comportamos diferente, vivimos diferentes. Y si el Señor permite que pasemos por luchas, por pruebas o por dificultades, la gracia del Señor va a estar a nuestro lado. Solamente les pido algo: no se quejen, no se quejen. Nosotros en plena pandemia le pedimos a todos los hermanos de la iglesia y a los que nos veían en aquel momento que hicieran unos carteles donde pusiera prohibido quejarse. Y péguenlo en la nevera, péguenlo en la puerta de la cocina, en el baño, en la habitación. Prohibido, prohibido totalmente quejarse. Porque la queja aleja y espanta la gloria y la presencia del Señor de nuestras vidas. Pero la palabra del Señor nos dice: sed siempre agradecidos, dándole gracias a Dios por todo. Quiero que cierren sus ojos en esta mañana los que estamos aquí. Si hay alguien entre nosotros que estás pasando por un momento difícil de pruebas, de luchas económicas, familiares, con los hijos, con la familia. Si hay alguien aquí entre nosotros que quiere estar bien preparado para lo que se avecina en el horizonte, y lo creas o no, va a suceder así, porque la Biblia no miente, la Biblia es la palabra de Dios. Y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre permanecerá. Si en esta mañana hay personas aquí que nunca han puesto su vida 100% su confianza en Dios, has confiado en los hombres, has confiado en este y en aquel, pero yo no te invito a que pongas tu confianza en un pastor o en una iglesia o en un ministerio. Te pido que pongas tu confianza en Dios. Los hombres te van a fallar, todo te va a fallar en esta vida, pero Él es perfecto y nunca te va a fallar, créelo. Yo lo he experimentado en carne propia. Si quieres ir en serio con Dios y entregarle tu vida a Él, levanta tu mano donde estás y vamos a estar orando por ti ahora mismo. Bendito sea Dios. Dios bendiga. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Si quieres entregarle tu vida a Jesús, ven rápidamente aquí al frente. Vengan rápido. Vengan a entregarle su vida a Jesús. Te estoy esperando aquí. Ven rápidamente. Aleluya.
Él está esperándote con los brazos abiertos. Quiere transformar tu lamento en baile, borrar tus pecados, romper tus ataduras, que el diablo te deje en paz y puedas caminar todos los días de tu vida en victoria, en el poder de Dios. Ven adelante a recibir a Jesús. Entrégale tu vida a Él en este día. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea Dios. Aleluya. La mejor decisión que puedes tomar en esta vida es entregarle tu vida al Señor. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor. Pasen adelante, pasen adelante. Cierren sus ojos y comiencen a decirle: perdóname, Señor, perdóname, Dios mío, por todos los pecados, por la mala vida que he llevado, por el daño que le hice a mi familia, a mis hijos, a mis amigos. Perdóname por haber pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, pero tú, Señor, en esta mañana quieres cambiar mi vida. Me das una oportunidad nueva. Diga conmigo, por favor, en alta voz, no importa qué esté pasando. Diga conmigo: Señor Jesús. Fuerte: Señor Jesús, perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío, por haber pecado, por haberte desobedecido, por haber vivido en desorden durante años. Me arrepiento de todo corazón. Dígalo: me arrepiento de todo corazón de haberte defraudado, de haber hecho daño, Dios mío. Pero yo pido que me limpies ahora. Dígalo fuerte: límpiame, Señor. Límpiame, Señor Jesús. Yo recibo a Jesucristo. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Ven a mi vida, inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Límpiame, amado mío. Yo me rindo a ti, Jesús. Yo me rindo a ti, Señor del cielo y de la tierra. Y reprendo toda atadura demoníaca sobre tu vida, tu alma y todo tu ser. Reprendo todo espíritu inmundo que te ha atormentado y te ha tenido atado y siendo esclavo durante años de tu vida. Sé libre en esta mañana. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Recibe tu libertad, recibe el gozo, recibe la paz de Cristo Jesús, aquel que venció a la muerte al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y aquí que viene pronto. Sé libre en esta mañana en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al cielo y dile: yo me apropio de la libertad que Cristo me da. Recibo la libertad de Cristo en mi corazón. Aleluya. Aleluya, te alabamos, Señor. Adoren al Señor en este día. Él está aquí con nosotros en esta mañana. La canción Renuévame, Señor Jesús, en el tono de re, ¿me la pueden tocar? Bendito sea tu nombre. Siga con su mano levantada al cielo, porque vamos a cantar una alabanza que tiene que ser una oración que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Dígale al Señor: renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Trae vino nuevo a mi corazón en el nombre de Jesús. Vamos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Tu lado en mí, mi espíritu